Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María y siempre bajo la custodia de San José. Hoy celebramos en la Iglesia la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Recordáis todos aquello de Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado Corazón de María, sed la salvación del alma mía. Mes de junio, mes del Sagrado Corazón de Jesús, solemnidad que es la fiesta más importante que se puede celebrar en la Iglesia. Bueno, pues resulta que gracias a una monjita mística y a un director espiritual jesuita, el padre de la Colombier, que la tomó en serio, pues las autoridades eclesiásticas finalmente aceptaron lo que el Señor, a través de este pequeño instrumento, de esta mujer, que le dijo, al menos tú ámame, y ella le amó al Señor, ella le hizo caso, ella le tomó en serio, escuchó al Señor, lo que el Señor quería, revelarnos el amor de su Sagrado Corazón, porque eso de que, bueno, todo está, la revelación pública está dada, sí, toda la revelación pública esencial para nuestra salvación eterna está dada en la Biblia, en la Sagrada Tradición, en el magisterio que se ha ido desarrollando a lo largo de los siglos, pero eso no quita que el Señor quiera seguir puliendo nuestro entendimiento de los misterios de la fe y de cómo nos ama, y para eso está el Sagrado Corazón, para que entendamos cómo hemos de amar al corazón de Cristo, que es un corazón de carne. Que el Señor... Extracto de la carta del Papa Benedicto XV al Reverendo Padre Mateo Crowley Boebey, su enviado para la entronización del Sagrado Corazón de Jesús en los hogares. Adelante pues, hijo querido. Esfuérzate en avivar las llamas de amor al Sacratísimo Corazón en los hogares domésticos. Pero es voluntad nuestra que en todas las casas a donde te dirigieres exijas por base de este amor un conocimiento más perfecto y más elevado de nuestro Señor Jesucristo y una recta comprensión de la doctrina y regla de vida que trajo al mundo. María dijo que solamente para la prueba que nos iba a venir, la purificación final, quien estuviera en su Inmaculado Corazón triunfaría, podría resistir, podría tener refugio seguro. Insistió mucho en eso. Nosotros hace un año preparamos durante bastantes días, 30 y tantos días, 33 días, la consagración a los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Y en junio hicimos esa consagración. Recordemos, fijaos, aquí tenemos unos libros que tengo yo aquí seleccionado para mostraros. Uno de la vida y obra de Santa Margarita María de Alacoque. Ahí lo tenéis. Y en ese libro dice el Señor a San Claudio de la Colombier, a este director espiritual de Santa Margarita. ¿Cómo puedo cumplir estos encargos?, le preguntó la Santa Margarita, la religiosa. Dirígete a mi siervo, el padre la Colombier, y dile de mi parte que haga cuanto pueda para establecer esta devoción y complacer así a mi corazón divino, que no se desanime a causa de las dificultades que se le presenten, y que no le han de faltar, pero debe saber que es omnipotente aquel que desconfíe enteramente de sí mismo para confiar únicamente en mí. Es completamente, pues fijaos, enteramente el que desconfíe enteramente de sí mismo para confiar únicamente en mí será omnipotente. Así que esto es lo que nosotros tenemos que hacer, desconfiar de nosotros mismos, porque sin Cristo y su gracia nada somos y nada podemos, pero si vivimos realmente la consagración bautismal a través del Inmaculado Corazón de María y desde el Inmaculado Corazón de María y desde el Sagrado Corazón de Jesús, somos omnipotentes. Lo dice el Señor, si no confiamos nada en nosotros mismos y todo en Él. Y es la única manera que tenemos de superar estos dos escollos para poder ser apóstoles de los últimos tiempos, superar a la cobardía, porque el temor no es pecado, pero la cobardía sí, y superar la pusilanimidad, que también es pecado. La verdad engendra odio, por esto algunos, para no incurrir en el odio de los demás, echan sobre su boca el manto del silencio. Si predicaran la verdad tal como es, y la misma verdad lo exige, y la Divina Escritura abiertamente lo impone, ellos incurrirían en el odio de las personas mundanas. Jamás se debe dejar de decir la verdad, aun a costa de provocar escándalo. San Antonio de Padua. Hola Arturo, vamos a hacer un análisis para tratar de explicar por qué la mayoría de los católicos
están cometiendo un pecado de cobardía, pecado de omisión, y no están luchando para defender la verdad, para decir públicamente y que cada uno en su ámbito particular haga lo que buenamente pueda para defender a la Madre Iglesia, nuestra Santa Madre Iglesia, que está usurpada y las cosas no son lo que parecen. Pero es que a estas alturas se engaña quien se quiera dejar engañar, porque ha habido tiempo y pruebas más que suficientes. Bueno, vamos hoy a basarnos en Santo Tomás de Aquino, en la Sagrada Escritura, en San Pablo, a los romanos y en el Evangelio de San Mateo, para soportar por qué es necesario dar el combate, y si no se da ese combate, pues ya estamos siendo confundidos, estamos pecando y contribuyendo a que la mentira impere, con las consecuencias gravísimas que eso tiene. Bueno, en primer lugar, tenemos que decir, basándonos en Santo Tomás de Aquino, que nuestra razón tiene que estar sujeta a Dios. Si nuestra razón no está sujeta a Dios, entonces vamos a pecar. ¿Cuál es el estado inicial de nuestra razón? Es un estado debilitado, un estado de ofuscación a causa de que la parte inferior de nuestra alma, los apetitos sensibles, que son dos, el concupiscible, que busca el placer, y el apetito irascible, que busca, y este es el punto fundamental, el bien, defender la verdad, luchar contra las cosas malas, pues esos apetitos están heridos, están dañados, venimos así, de serie. Son las heridas del pecado, y es cierto que el bautismo del Señor y también el sacramento de la penitencia nos reconcilian perfectamente, pero ojo, esto es muy importante, nos reconcilian con Dios, no con nosotros mismos. Con nosotros mismos no. La guerra interior no terminará jamás mientras estemos vivos. Tenemos el fomes peccati, es como una especie de material combustible, esa yesca que decían los medievales, y que en cuanto se prenda un fuego pequeño ya se va a propagar y va a terminar siendo un gran incendio. Entonces, como esa es la situación inicial del hombre, qué daño hicieron aquellos filósofos como Rousseau con la teoría del buen salvaje, de que todos venimos buenos a este mundo de eso nada, somos pecadores desde el vientre de nuestra madre, menos María Santísima, la Inmaculada Concepción. Todos los hombres, no desde el nacimiento, sino desde la concepción, somos pecadores. Puede parecer injusto que eso sea así, pero no es injusto. Merecemos culpa y pena, y por eso ha sido necesario que el Verbo de Dios se encarne y venga a redimirnos. Esa redención es completa, es perfecta, los méritos de su pasión todo lo alcanzan, pero como decía antes, el hombre se reconcilia con Dios por los méritos de la pasión de su Hijo, pero no consigo mismo. Así que ese combate hay que librarlo, sí o sí. La gran mayoría de los católicos no lo libran. Motivos para no librarlo hay muchísimos. Yo no soy nadie, esto me supera, yo estoy en obediencia con mi director espiritual, con el obispo, no es mi misión. Bueno, claro que los eclesiásticos tienen mucha más responsabilidad en la defensa de la Iglesia que los seglares, pero también los seglares tenemos esa responsabilidad, y como estamos en un momento único en la historia, ya la Virgen dijo que en general no podía contar con el clero, pues por eso, ante la defección mayoritaria del clero, algunos seglares, pues tenemos que salir a defender a la Iglesia, que también es nuestra madre.
silencio de tantos, ¿no? Basta ya de tantos silencios, que gritad con 100.000 lenguas porque el mundo está podrido, porque no se grita la verdad. Santa Catalina de Siena decía esto. Bueno, pues vamos entonces nosotros a confiar en el Señor. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Al menos tú ámame, le dijo el Señor a Santa Margarita. Esto está aplicado a la Iglesia. Al menos tú ama a la Iglesia. ¿Quién está amando hoy en día a la Iglesia, al papado? ¿Quién? Muy poquita gente. Porque todos aquellos que callan conniventes con el gran engaño masivo que es esta usurpación del trono petrino no están amando a la Iglesia, salvo contadísimas excepciones que solamente el Señor podrá valorar en conciencia. Pero la inmensa mayoría de los que tienen responsabilidad para hablar y callan no aman con su silencio connivente y cómplice a la Iglesia. Y tenemos que amar a la Iglesia. La crisis de la Iglesia en esta última prueba es superior a todo lo que ha vivido en la historia de la humanidad, en la historia eclesial. Entonces hay que superar la cobardía y hay que superar la pusilanimidad. El cobarde no siempre se reconoce como tal, sino que trata de convencerse de que en realidad es prudente cuando no avanza, tolerante cuando no resiste la agresión injusta, incluso perpetrada contra otros u otro en mayúscula, contra Dios, humilde cuando somete de buena gana sus principios, pacífico cuando establece componendas con el enemigo. Mera cuestión de terminología, no. Cuestión de fe y de amor a Cristo crucificado. Es decir, dicho en otras palabras, es muy fácil autoengañarse. Y de aquí de lo que se trata es de crucificarse con Cristo. Por eso, lo que decía un cura muy mediático de que hay que prepararse para la cruz, hay que prepararse para la gran tribulación, para la cruz. No, señor mío, no. Hay que prepararse para recibir al Señor. Y para poder recibir al Señor hay que estar crucificado ya con Cristo. Es que el cristiano vive de estar crucificado con Cristo, no es que se tenga que preparar para la cruz. Si tú cada día no te niegas a ti mismo y cargas con la cruz, no puedes seguir a Cristo. Bueno, pues Santo Tomás de Aquino decía, así como por la presunción uno sobrepasa la medida de su capacidad al pretender más de lo que puede, así también el pusilánime falla en esa medida de su capacidad al rehusar tender a lo que es proporcionado a sus posibilidades. Por tanto, la pusilanimidad es pecado. Esto mucha gente no lo sabe. La pusilanimidad es pecado. ¡Ojo! Lo mismo que la presunción. De ahí que el siervo que enterró el dinero de su señor y no negoció con él por temor surgido de la pusilanimidad, como nos cuenta la parábola de los talentos, es castigado por su señor, como leemos en Mateo 25, 14 y siguientes, o Lucas 19, 12 y siguientes. La pusilanimidad puede incluso provenir, en algún modo, de la soberbia. Por ejemplo, si el pusilánime se aferra excesivamente a su parecer y por eso cree que no puede hacer cosas de las que es capaz. Esto va en relación también con el autoengaño. Lo decimos siempre recordamos el tema de no autoengañarnos, no buscarnos excusas fáciles, componendas. De ahí que se diga en Proverbios 26:16, el perezoso se cree prudente más que 7 que sepan responder. En efecto, nada impide que para unas cosas uno se sienta abatido y muy orgulloso respecto de otras. La pusilanimidad puede considerarse de 3 modos. Este tema ya lo hemos tocado en otros vídeos, pero es que conviene repetirlo y repetirlo a ver si somos capaces de entenderlo y de superar tanto la pusilanimidad, las autoexcusas que nos ponemos, como la cobardía. Si queremos ser apóstoles de los últimos tiempos, si queremos salvarnos, si queremos ser fieles al Señor. En primer lugar, entendamos la pusilanimidad en sí misma, y así es claro que según su propia razón se opone a la magnanimidad. Ojo, la magnanimidad de la cual se distingue como la grandeza y la parvedad respecto de lo mismo. En efecto, como el magnánimo por la grandeza de alma tiende a lo más grande, así el pusilánime por la pequeñez de ánimo renuncia a ello. No podemos renunciar a la grandeza, tenemos que renunciar a dar lo máximo de nosotros mismos. ¿Que no podemos nada sin Cristo? Claro, pero con Cristo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo es todo y tenemos que luchar por dar lo máximo y alcanzaremos hasta donde Dios quiera y como Dios quiera, pero no valen excusas, es que tenemos tendencia a ponernos autoexcusas, autoengaños. En segundo lugar, puede considerarse la pusilanimidad en su causa, que por parte del entendimiento es la ignorancia de la propia condición y por parte de la voluntad el temor de fallar en cosas que se estiman falsamente que superan la propia capacidad. Dicho en otras palabras,
podemos mucho más de lo que creemos o de lo que nos imaginamos, pero hay que ponerse. No hay que de entrada decir yo no puedo. Si lo puedes, inténtalo, desde Cristo con su gracia, inténtalo, lucha por ello. Y en tercer lugar, puede considerarse la pusilanimidad en su efecto, que es renunciar a cosas grandes de las que uno es capaz. Lo mismo, es prácticamente la misma idea. No hay que tener temor a fallar, porque entonces, claro, si tienes miedo a fallar, pues no haces nada, te quedas en casa metido sin hacer nada, y tampoco hay que considerar que renunciar a cosas porque dices, no, eso es demasiado para mí. Pues no. Ahora bien, como hemos dicho, la oposición del vicio a la virtud se mide por la propia especie más que por su causa o efecto. Por tanto, la pusilanimidad se opone directamente a la magnanimidad. Y yo me pregunto, ¿no son pusilánimes todos estos canales oficialistas, si no todos, la inmensa mayoría, que dicen, no, yo no puedo decir que no es papa porque para eso están los jerarcas, los cardenales, los obispos, los que tienen que hablar, la iglesia es jerárquica y yo no puedo decir nada, yo no puedo hacer nada? ¿Cómo que tú no puedes hacer nada? Tú puedes defender la verdad, que es objetiva, tú lo puedes ser luz para los que no saben, para los que no entienden por qué Bergoglio no fue papa o por qué Preboste no es papa. Tú puedes, pero si tú te haces cómplice, connivente con el silencio, cómplice, connivente con la oficialidad, con la mentira oficial que se presenta como verdad, pues te entregas en los brazos de la pusilanimidad, no te pones a trabajar perezosamente y te autoengañas diciendo que no puedes hacer nada, pusilanimidad. La pusilanimidad, según su propia especie, es pecado más grave que la presunción, ya que por ella el hombre se aparta del bien, lo cual es pésimo, según leemos en un documento, en un trabajo de Santo Tomás de Aquino. Es decir, los canales oficiales caen en pusilanimidad y caen en pecado porque no defienden la verdad bajo variopintas excusas y razones. Esa razón está debilitada. ¿Y qué hay que hacer? Pues lo que hay que hacer es luchar. Tenemos que hacer uso de la libertad y de la gracia que nos da Dios. Dios nunca nos deja sin su gracia y jamás nos pone una prueba que superar para la cual Él no nos dé la gracia. Pero tenemos que luchar. De ese combate absolutamente nadie nos va a librar. Así que esa es la situación de partida. Una situación de pecado. Nuestra razón está debilitada y el pecado la aparta de Dios, y ya en el momento en que eso sucede, la parte superior del alma, memoria, entendimiento y voluntad, ya dejan de estar elevadas por las tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. La fe elevaría el entendimiento, la esperanza la memoria y la voluntad la caridad, que es la principal de todas. La caridad es la principal virtud, pero no la única. Hay que ejercitar también las demás. Cuando uno tenga ocasión de desarrollar la paciencia, la mansedumbre, hay que hacerlo, porque así trataremos de llegar a lo que el gran teólogo tomista Rollo Marín decía, la perfección cristiana. Algo que nunca alcanzaremos. Estamos en camino en esta vida, somos peregrinos. Pero sí, nuestra razón, hoy voy a centrarme en la razón, si nuestra razón está sujeta a Dios, entonces las facultades superiores del alma sujetan a las inferiores, que no dejan nunca de hacernos la guerra, esos apetitos sensibles, el apetito concupiscible y el apetito irascible. Pero si no, nuestro apetito irascible va a defeccionar, no va a luchar, no va a dar el buen combate, y hay que dar el buen combate. La ira, bueno, es cierto que es un pecado capital, la ira, pero realmente la ira, si está bien canalizada, no tiene por qué ser un pecado. Igual que no es pecado que la carne tenga deseo. El problema es que si no está sujeta por las partes superiores del alma, entonces por sí misma se va a desviar. Pero sentir no es pecado, siempre se ha dicho, sentir no es pecado, consentir sí es pecado. Bueno,
pues nuestra naturaleza está herida, nuestra razón está debilitada, ofuscada. ¿Y qué hay que hacer? Luchar. Hay que luchar. Quien no luche va a permanecer en la situación de pecado, porque no solamente es a causa de las heridas del pecado original, no solamente es que el hombre tenga esas 3 concupiscencias que decía San Juan, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, sino que además los pecados personales van dejando ese aumento en el fomes peccati, van oscureciendo nuestra razón y van contribuyendo en definitiva a que el hombre quede como loco, ya no controla, ya no es dueño de sus pasiones, si no hay ese combate. Bueno, vamos a ver qué nos dice la Sagrada Escritura del combate. San Mateo, capítulo 11. Se refería el Señor a San Juan Bautista, que fue santificado, fue bautizado en el seno de su madre cuando Santa Isabel se llenó del Espíritu Santo. En verdad os digo que no ha salido a luz entre los hijos de mujeres alguno mayor que Juan Bautista, si bien el que es menor en el reino de los cielos es superior a él. Y desde el tiempo de Juan Bautista hasta el presente, el reino de Dios se alcanza a viva fuerza. Y los que se la hacen a sí mismos son los que lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley hasta Juan pronunciaron lo por venir. Y si queréis entenderlo, él mismo es aquel Elías que debía venir. El que tenga oídos para entender, entiéndalo. Es decir, hay que hacerse violencia contra uno mismo. Si no estamos en combate espiritual permanente, con la gracia de Dios, con los sacramentos, que son los medios de santificación ordinarios, con la oración y apartándonos del mundo, porque no solamente tenemos que introducir en nuestra vida cosas buenas, sino expulsar, sacar las cosas malas. El mundo miente mucho, el mundo promete las 2 Fs, felicidad y facilidad, es mentira. Eso son fantasías, se desvanecen pronto. La verdadera felicidad, la verdadera paz es un fruto del Espíritu Santo y no puede estar desligada de la cruz, del combate ascético. ¿Por qué hay que luchar? ¿Por qué tenemos que mortificarnos? ¿Es que acaso Dios necesita de nuestro ayuno, de nuestra mortificación, de nuestra renuncia, de nuestro sufrimiento, de nuestras privaciones? No, quienes lo necesitamos somos nosotros. Y si no luchamos, estaremos perdidos. Vamos a ver, San Pablo ya constató que hay una ley dentro del hombre, y en la carta a los romanos lo explica perfectamente. Esto realmente sería dramático si no fuera porque el Señor ha venido a restaurarlo todo y en su parusía vendrá con los santos y luego los arrebatados, pues ya somos prefigurados en Elías, que fue arrebatado. Por eso él, en el Evangelio de San Mateo, se refiere a San Juan Bautista como es Elías, si queréis creerlo. Es un pasaje un poco misterioso. San Juan Bautista fue el precursor del Señor en la primera venida, pero el Señor vendrá antes del juicio de las naciones, en la parusía, a la mitad de la semana, y todos aquellos que ya hayan luchado y que dentro de esa lucha hayan librado el combate para defender a la esposa, porque a la esposa ahora le va a suceder lo mismo que al esposo. Prevost Martínez va a hacer con la esposa lo mismo que Caifás con el esposo. Así que si no luchamos para defender la verdad, pues vamos a contribuir a que nuestra querida Santa Madre Iglesia sufra más todavía de lo que ya sabemos que va a sufrir, porque está en el punto 677 del Catecismo, pero es nuestra obligación defender a nuestra Madre, y para eso tenemos que hacernos violencia a nosotros mismos.
A Jesucristo no le gustan los cobardes. San Juan en el Apocalipsis, que es una profecía acerca de los últimos tiempos, añade a la lista de pecados otros dos que no están en San Pablo, los mentirosos y los cobardes. Y no son mentirosos estos canales oficialistas que dicen que el Papa Francisco, que el Papa León XIV, son mentirosos, porque la verdad es que no son papas, son antipapas, y la verdad es que no buscan o no defienden la verdad, porque si buscaran y defendieran la verdad no podrían convalidar este engaño masivo. Bueno, pues a Jesucristo no le gustan ni los cobardes ni los mentirosos. Esto parece indicar que en los últimos tiempos habrá un gran esfuerzo de mentira y de cobardía. Dios nos pille confesados. La cobardía en un cristiano es un pecado serio, porque es señal de poca fe en Cristo. Cobardes y hombres de poca fe, es lo que dice el Evangelio. Y por último, el padre Horacio Bojorge, que dice que desde el no temas María, siguiendo por los no temas de Jesús en el Evangelio, han de verse iluminados por este mandato de no temer como opuesto al amor y la confianza. Siguen los motivos y fundamentos para no temer que se expresan en las fórmulas de vocación y envío al combate, así como en promesas de auxilio y de victoria. Son 365 veces las veces que en la palabra de Dios se nos habla de que no temamos, y los malos lo saben, juegan con eso, siembran el terror en los medios de comunicación, constantemente manipulan para que tengamos miedo con las noticias, con los políticos, sus instrumentos básicos, fundamentales, sus marionetas. Temor, siembran el temor, la manipulación, el miedo, siembran miedo, las M's, miedo, manipulación, mentira. Todo eso son las herramientas que usan los que manejan el mundo para sus propósitos. Dice el padre Bojorge que hay fórmulas que expresan la promesa de victoria o la promesa de asistencia por parte de Dios para con nosotros. Yo estaré con vosotros, Dios está contigo, valiente guerrero, el mismo nombre de Yahvé que se interpreta yo soy el que soy, pero también el que está. Puede considerarse un nombre que expresa la fórmula de asistencia, porque siempre está contigo. Y el mismo sentido tiene el nombre Manuel, Dios con nosotros, profetizado por Isaías y también referido a Jesús. Dios con nosotros, el Emmanuel, el Dios con nosotros, cuando Jesús, despidiéndose de los suyos, les promete yo estaré con vosotros hasta el fin de los siglos, emplea y hace propia la fórmula de asistencia aplicándola a la misión y la lucha de la Iglesia en este mundo. San Pablo dirá, si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a ver San Pablo cómo constató esa ley. Carta a los Romanos, capítulo 7, versículos del 11 en adelante. Porque el pecado, tomando ocasión del mandamiento, me sedujo, y así por la violación del mismo mandamiento me ha dado la muerte. De manera que la ley es santa, y el mandamiento que prohíbe el pecado es santo, justo y bueno. Pero lo que es en sí bueno me ha causado a mí la muerte, pues nada menos. No es eso, sino que el pecado o la concupiscencia es el que, habiéndome causado la muerte por medio de una cosa buena, cual es la ley, ha manifestado lo venenoso que él es, el pecado. De manera que por ocasión del mismo mandamiento se ha hecho el pecado en sobremanera maligno. Porque bien sabemos que la ley es espiritual, pero yo por mí soy carnal, vendido para ser esclavo del pecado, por lo que yo mismo no apruebo lo que hago, pues no hago el bien que amo, sino antes hago el mal que aborrezco. Eso lo hago. Mas por lo mismo que hago lo que no amo, reconozco la ley como buena. Y en este lance no tanto soy yo el que obra aquello, cuanto el pecado o la concupiscencia que habita en mí, que bien conozco que nada de bueno hay en mí, quiero decir en mi carne, pues aunque hallo en mí la voluntad para hacer el bien, no hallo cómo cumplirla, por cuanto no hago el bien que quiero, antes bien hago el mal que no quiero.
mas si hago lo que no quiero, ya no lo ejecuto yo, sino el pecado que habita en mí. Y así es cuando yo quiero hacer el bien y me encuentro con una ley o inclinación contraria, porque el mal está pegado a mí. De aquí es que me complazco en la ley de Dios según el hombre interior, mas al mismo tiempo echo de ver otra ley en mis miembros, la cual resiste a la ley de mi espíritu, y me sojuzga a la ley del pecado que está en los miembros de mi cuerpo. Oh, qué hombre tan infeliz soy yo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte o mortífera concupiscencia? Solamente la gracia de Dios por los méritos de Jesucristo, Señor nuestro. Entre tanto yo vivo sometido por el Espíritu a la ley de Dios y por la carne a la ley del pecado. Este fragmento es difícil, se requiere trabajarlo, pero ya observamos lo que Santo Tomás de Aquino explicaba, y es que San Pablo constató que dentro de nosotros habita una ley que nos hace la guerra por nuestras partes bajas, esas concupiscencias irascible, concupiscencia sensible que llevamos dentro, pero las partes altas pueden sujetar a las partes bajas. Siempre, siempre. Santo Tomás no está de acuerdo con que el hombre queda a merced de las concupiscencias y que, puesto que solamente puede conocer por los sentidos, entonces no llega a un grado de fortaleza tal que le permita vencer. No, eso no es así. Sí podemos vencer, pero para eso, para vencer, la razón tiene que estar sujeta a Dios, y para eso hay que hacerse violencia. Esas son las dos ideas fundamentales. Si nuestra razón no está sujeta a Dios, y eso solamente se puede conseguir por nuestra correspondencia a la gracia, por eso siempre hay que pedirle a Dios que nos haga ser fieles a la gracia. Si no hacemos eso, entonces nuestra razón no va a lograr que las partes superiores de nuestra alma, memoria, entendimiento y voluntad estén elevadas por las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, y el resultado será que las partes inferiores de nuestra alma, el apetito irascible, en este caso, y el apetito concupiscible también, no estén bien dirigidos. Y por eso la gente no lucha porque no le pide a Dios la santa ira. Hemos dicho antes que la ira es un pecado, sí, pero nuestro Señor también tiene santa ira y todo en Dios es santo. Recordemos aquel pasaje con los mercaderes en el templo del Evangelio de San Juan, o cuando lleguen los 3 años y medio finales, la santa ira de Dios. Entonces no podemos ser pusilánimes, tenemos que hacernos violencia a nosotros mismos, y de esa forma la victoria en el combate espiritual estará garantizada. Muchísimas gracias. En fin, de lo que se trata es de no ser ni cobardes ni pusilánimes, de superar el miedo, el temor en todas sus fórmulas y maneras que nos pueda venir y que nos va a venir. Esta es la prueba. No ceder, porque la gente se va a poner la marca, se la va a poner, esa marca de la bestia, por miedo, por comodidad, por ir a lo fácil, por falta de fe, por no tomarse en serio el amor a Dios, las advertencias del Señor, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la prueba en la que estamos, y esto es desde el Sagrado Corazón de Jesús como lo podemos vencer. Se trata de tener una espiritualidad profunda y seria, y el Señor nos invita a eso a través del Inmaculado Corazón de María y del Sagrado Corazón de Jesús. Con ellos y desde ellos podemos vencer y ser apóstoles de los últimos tiempos. Le pedimos hoy al Señor en esta solemnidad la gracia de poder vencer con su gracia desde su Sagrado Corazón, y no tener la acedía o la cedia, como dice el Padre Bojorge, porque es la que te conduce de antemano a la derrota en la lucha entre el bien y el mal, porque no sacrificamos el amor al otro, el amor a Dios, y por pequeñas cosas pues nos damos por vencidos. La cobardía procede de la debilidad del amor o de la falta de amor,
o de la inconstancia en el amor, al punto de que se la puede considerar como un nombre del desamor y hasta de la traición, haber preferido tus intereses. El temor, el miedo a perjudicar a tus bienes lo excluyen a uno del linaje del Mesías. Le seduce algo parecido a Esaú con la venta de su progenitura, y el joven rico le pasó algo parecido, que sus riquezas le impidieron seguir a Jesús. Entonces ni tú ni yo tenemos que ser como el joven rico y tenemos que pedir la gracia de estar dispuestos a venderlo todo y a no tener apegos para poder seguir al Señor, para no ser cobardes, para no ser pusilánimes, para en el momento de la prueba máxima poder vencer. Y eso se puede conseguir solamente desde el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. Así que nada, vamos a pedirle al Señor estas virtudes que necesitamos en un día tan importante como hoy, porque queremos estar dispuestos a sacrificar todo por amor a Dios y a no reservarnos nada, porque fijaos lo que dice el Apocalipsis 21:8: los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los impuros, los hechiceros, los idólatras y todos los embusteros tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Invitamos a los oficialistas a que abandonen el miedo a la verdad, a que abandonen pues esta mentira en la que están sumergidos de apoyar una gran impostura, un gran engaño masivo, y a que entre todos pues podamos, cada uno desde su sitio, poder luchar contra el padre de la mentira, contra el tentador y demás. La caridad es fuerte, los cristianos, al decir de Jesús, son como corderos en medio de lobos. Es que esta es la realidad, así somos. De ahí que la fortaleza cristiana se ponga de manifiesto principalmente en forma de paciencia, de aguante en el sufrimiento, y vaya acompañada de la oración pidiendo ser defendidos del mal y líbranos del maligno. El seguimiento de Cristo consiste en una amorosa y perfecta constancia en el sufrimiento, dice San Agustín, capaz de llegar hasta la muerte. Cada cultura y cada religión concebirá las virtudes cardinales de acuerdo a lo que entiende por bien y por mal. En la cultura católica el bien es la comunión de amistad entre las personas. Primero la comunión de las personas divinas entre sí y luego la comunión entre Dios y los hombres y de estos entre sí. El mal al que ha de resistir con fortaleza el cristiano es todo lo que impide al hombre incorporarse a la comunión con ese nosotros. Bueno, pues le pedimos hoy, el día de la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, que sepamos estar en comunión con las tres personas divinas, desde María Santísima la Inmaculada, que está en el centro de la Santísima Trinidad. Ella nos enseña a cómo relacionarnos con cada una de las tres personas divinas, con el Padre, en el Hijo y por el Espíritu Santo, ese misterio de amor, que lo sepamos vivir por la gracia de Dios y que Él nos dé la fuerza en nuestra debilidad para superar la cobardía y la pusilanimidad, y de esta manera, amando a la Iglesia, dar la vida por la verdad. Que Dios nos lo conceda. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén.